Hola mis amores, hoy vamos a enfocar en la escritura. Vamos a escribir sobre los personajes. Estamos aprendiendo a escribir un cuento narrativo. Tendremos éxito cuando podemos identificar características físicas y características de personalidad de un personaje. Crear un escenario describiendo dónde y cuándo pasa el cuento. Imaginar un problema y una solución para el personaje. Y escribir un cuento que tiene sentido, escrito en la secuencia de eventos. Ahora tienes un personaje y un escenario. Toma un momento para revisar tu personaje y escenario y recordar sobre lo que escribiste. Esta era una tarea que hiciste la semana pasada. ¿Qué sigue? Hay una cosa que todos los personajes tienen en un cuento. Un problema y solución. Un cuento siempre contiene un problema y una solución. De ahí vienen los eventos del cuento. Pero, ¿qué son algunos ejemplos de problemas? Problemas normalmente son cosas que no son muy felices. Son cosas con que el personaje está batallando. Por ejemplo, el perro corrió de la casa. El personaje va a una escuela nueva. Un personaje debe mudar. El personaje está peleando con otro. El villano está persiguiendo al superhéroe. Los problemas cambian los personajes y normalmente no por lo bueno. A veces se enojan los personajes, se les hacen triste o deprimido, o también pueden hacerles llorar. Los problemas necesitan una resolución para que el lector pueda sentir mejor después de leer y también para que el cuento se pueda acabar. El problema y la solución son los eventos más importantes en un cuento. También puede contestar a esas preguntas. ¿Qué es el problema del personaje? ¿Y qué es lo que necesita o quiere para resolver el problema? Bueno, también debe seguir una secuencia de eventos. La secuencia de eventos sigue 3 o más pasos. Normalmente suenan como primero, después, al final. Sigan un orden. También podemos decir introducción como el primer parte del cuento, el problema en el medio del cuento y la solución al final del cuento. Eso es el orden que debes seguir en la secuencia de eventos. Empiezas con una introducción donde digas quién es el personaje, dónde es el escenario y cuándo pasa el cuento. Después en el cuento va a haber un problema que el personaje debe resolver. Y después de saber qué es el problema, el personaje puede tomar los pasos para solucionarlo. Y al final tienen la solución y se acaba el cuento. Por ejemplo, pensamos en los 3 cerditos. Primero es la introducción. Conoces a los personajes y sus características. Después es el problema. El lobo quiere comer a los cerditos. Y al final, la solución. Los 3 cerditos trabajan juntos para atrapar al lobo. En cada cuento de los 3 cerditos sigan el mismo secuencia de eventos. Primero vas a conocer a los personajes, siguiente es el problema y al final es la solución y después se acaba el cuento. Ahora es tu turno. Vas a encontrar un problema y una solución por tu personaje que has creado en la semana pasada. Vas a escribir en sisa. El problema de mi personaje es
Y la solución para mi personaje es: vas a crear un problema y una solución. Después vas a escribir más o menos qué es la secuencia de eventos. Vas a escribir una introducción de los personajes. Vas a decirme quiénes son, en dónde pasa el cuento, cuándo pasa el cuento. Después me vas a decir el problema y por fin me vas a dar la solución y cómo termina el cuento. En el último página incisa, escribe un borrador. Recuerda que un borrador es como un sloppy copy o un rough draft de la escritura. Escribe un borrador de tu cuento aquí. Empieza con la introducción de tu personaje y el escenario, y después el problema y la resolución. Y puedes escribir en papel y agregar una foto de lo que escribiste aquí si quieres, especialmente si no tienes suficiente espacio para escribir.